Ahora trabajaremos con ejercicios relacionados al calor específico y el calor molar. Los cambios de fase son acompañados con cambios de energía. Por ejemplo, el cambio de sólido a líquido tiene acompañada una cantidad de energía conocida como la entalpía de fusión. Estos cambios de fase se dan a temperatura constante. Esta entalpía de fusión, que representa el equilibrio entre el estado sólido y el estado líquido, es decir, que ambas fases coexisten bajo condiciones de presión y temperatura, esta entalpía de fusión normalmente se la representa en unidades de kilojoules sobre mol. Al igual que esta fase, también el cambio del estado líquido al estado gaseoso viene acompañada con un cambio de energía, conocida como la entalpía de vaporización, y el cambio del sólido al estado gaseoso viene acompañado con un cambio de energía conocida como la entalpía de sublimación, que a la vez es igual a la suma de la entalpía de fusión con la entalpía de vaporización. Como ejemplo de este tipo de casos, tenemos el cambio de fase del agua en estado sólido al estado líquido. En este proceso el agua viene acompañada con un cambio de energía equivalente a 6,01 kJ sobre mol. Esto quiere decir que por un mol de agua sólida se requiere 6,01 kJ de energía para convertirlo en agua líquida, o en el caso inverso, un mol de agua líquida emitirá 6,01 kJ de energía para convertirse en agua sólida. En términos prácticos trabajaremos estas dos ecuaciones que nos ayudarán a resolver los ejercicios. La primera es la energía para el cambio de fase. La cantidad de energía necesaria para transformar un compuesto de una fase en otra se la puede calcular mediante esta expresión, donde N representa la cantidad de moles de la sustancia que se requiere transformar y delta H representa la entalpía del cambio de fase, es decir, la entalpía de fusión, de vaporización o de sublimación. La siguiente ecuación nos ayuda a calcular la cantidad de calor necesaria para cambiar la temperatura de una cantidad de materia en una sola fase, donde M representa la masa de la sustancia, S representa el calor específico de la sustancia y delta T representa el cambio de temperatura, es decir, la temperatura final menos la temperatura inicial. Cabe aclarar que el calor específico es característico de cada sustancia y también es diferente en cada fase. El calor específico nos indica la cantidad de calor necesario para incrementar en 1 grado centígrado la temperatura de 1 gramo de sustancia. Ahora trabajaremos con el siguiente ejercicio. Nos indica cuánto calor en kilojoules se necesita para convertir 866 gramos de hielo a menos 10 grados centígrados en vapor a 126 grados centígrados. Los calores específicos del hielo y del vapor son 2,03 joules sobre grado centígrado y 1,99 joules sobre grado centígrado respectivamente. Cabe recordar que este tipo de ejercicios se los realizará con mayor detalle en un capítulo dedicado a calorimetría y temperatura. Continuamos con el ejercicio. Anotamos primeramente los datos. Tenemos acá la masa de la sustancia, en este caso del agua, 866 gramos. Tenemos la temperatura inicial de menos 10 grados centígrados. Anotamos menos 10 grados centígrados, es decir que el agua se encuentra en estado sólido. Tenemos la temperatura final de 126 grados centígrados, es decir que el hielo sufre una transformación hasta el estado de vapor. Y por otro lado nos dan los valores de los calores específicos. Tenemos el calor específico del sólido, del hielo, de 2,03 joules grado centígrado. Tenemos el calor específico del líquido, 4,184. El calor específico del estado del vapor, 1,99. Y según las tablas en bibliografía, tenemos también la entalpía de fusión de 6,01 kJ sobre mol, la entalpía de vaporización de 40,79 kJ sobre mol. Cabe aclarar
que estas entalpías son la cantidad de energía para provocar un cambio de fase y estos calores específicos son los datos para calcular la cantidad de energía en una sola fase para un cambio de temperatura. Si nosotros observamos en este diagrama, observamos que para nuestro problema tenemos lo siguiente. Esta curva representa el estado sólido y esta línea horizontal representa el cambio de fase desde el estado sólido hasta el estado líquido y como se puede apreciar, ese cambio de fase ocurre a temperatura constante. En este caso, como se trata del agua, a 0 grados centígrados. Una vez que ocurre el cambio de fase, es decir, que en esta etapa coexiste el estado sólido con el estado líquido, a partir de acá se le incrementa la cantidad de calor de tal modo que en una sola fase hay un incremento de temperatura de 0 grados centígrados a 100 grados centígrados. Una vez llegado a los 100 grados centígrados, incrementamos una cantidad de calor para producir un cambio de fase del estado líquido al estado gaseoso. En esta parte coexiste el estado líquido y el estado gaseoso. Una vez transformado al estado gaseoso, en una sola fase, desde los 100 grados centígrados, elevaremos la temperatura a 126 grados centígrados, incrementándole una cantidad de calor. Una vez hecha la descripción general del problema, ahora vamos a trabajar la solución. Partimos de la temperatura de menos 10 grados centígrados. El agua se encuentra en estado sólido. A partir de este punto, incrementaremos la temperatura de menos 10 grados centígrados hasta 0 grados centígrados, y para ello necesitamos una cantidad de energía. A esa cantidad de energía le llamaremos Q, tal como se lo expresó anteriormente en una ecuación. Esta vendría a ser la cantidad de energía para cambiar la temperatura de menos 10 grados centígrados a 0 grados centígrados en una sola fase. Una vez llegado a los 0 grados centígrados, realizaremos el cambio de fase y para ello también requerimos una cantidad de energía. Le llamaremos Q mayúscula a la cantidad de energía necesaria para realizar el cambio de fase, desde el estado sólido hasta el estado líquido. Y la temperatura se mantiene 0 grados centígrados. A partir de este punto, incrementaremos la temperatura en una sola fase, en la fase líquida, a partir de 0 grados centígrados hasta 100 grados centígrados. Y para ello, necesitaremos una cantidad de energía, que la representaremos por esta letra. Una vez llegado a los 100 grados centígrados, realizaremos el cambio de fase, y para ello también requerimos una cantidad de energía, a la cual la representaremos por esta letra. Y una vez realizado el cambio de fase, incrementaremos la temperatura hasta 126 grados centígrados en el estado gaseoso, por lo que también se requiere otra cantidad de energía, a la cual la representaremos por esta letra. En resumen, necesitamos una cantidad de energía para incrementar la temperatura en una sola fase. A esta le llamaremos cantidad de calor 1. Para realizar el cambio de fase del estado sólido al líquido, necesitamos una cantidad de calor, le llamaremos calor 2. Para pasar de 0 grados a 100 grados centígrados en una sola fase, se requiere una cantidad de calor, le llamaremos calor 3. Y para realizar el cambio de fase del estado líquido al gaseoso, se requiere una cantidad de calor, le vamos a llamar calor 4. Y para pasar de 100 grados a 126 grados, se requiere otra cantidad de calor, a esta le llamaremos calor 5. Es decir, que la cantidad de calor necesario desde menos 10 grados centígrados hasta 126 grados es igual a la sumatoria de todos estos calores. Por lo tanto, el calor necesario es igual al calor 1 más el calor 2 más el calor 3 más el calor 4 y el calor 5. Como se puede apreciar, acá hacemos una diferenciación entre la cantidad de calor para elevar la temperatura en una fase representada por esta letra minúscula, al igual que en este caso y en este otro. Y la cantidad de calor para realizar el cambio de fase la representamos por la letra mayúscula.
Partimos primeramente hallando el calor 1, que es la cantidad de calor para pasar desde menos 10 grados centígrados hasta 0 grados centígrados en el estado sólido. Por lo tanto, el calor específico le corresponde al calor específico en forma sólida del agua. Anotamos la masa del agua. Multiplicado por el calor específico, en este caso 2,03 joules sobre gramo por grado centígrado, y este multiplicado por la variación de temperatura, donde la temperatura final es de 0 grados centígrados menos la temperatura inicial de menos 10 grados centígrados, dando como resultado 17.579,8 joules. El mismo transformado en kilojoules nos da 17,6 kilojoules. Ahora nos toca trabajar el calor 2. Como se puede apreciar, el calor 2 representa la cantidad de calor necesario para realizar el cambio de fase, del estado sólido al estado líquido, y para ello utilizaremos la entalpía de fusión. Entonces anotamos la entalpía de fusión. Como no tenemos el número de moles, transformamos los 866 gramos a moles. Transformamos a moles, sabiendo que 1 mol de agua pesa 18 gramos. Simplificamos gramos con gramos y hallamos la cantidad de moles de agua. Multiplicamos por la entalpía de fusión, en este caso 6,01 kilojoules sobre mol. Del mismo modo, simplificamos moles con moles y tenemos el valor de la energía en kilojoules, dando como resultado 289 kilojoules. A continuación hallamos la cantidad de calor 3 y observamos que el calor 3 es la cantidad de calor para pasar de 0 grados a 100 grados centígrados. Por lo tanto, el calor específico es el calor específico para el estado líquido. Y vamos reemplazando los datos. Tenemos la masa, 866. Multiplicamos por el calor específico, en este caso, 4,184. En unidades de joules sobre gramo por grado centígrado. Y multiplicamos por el cambio de temperatura, donde la temperatura final son 100 grados centígrados y la temperatura inicial es 0 grados centígrados, dando como resultado en unidades de joules. Y este lo transformamos a kilojoules y tenemos 362 kilojoules. Ahora continuamos con el calor 4 y observamos que el calor 4 es la cantidad de calor necesario para pasar del estado líquido al estado gaseoso a una temperatura constante de 100 grados centígrados, donde utilizaremos la entalpía de vaporización.
Reemplazamos los valores. Nuevamente acá nos pide el número de moles. Transformamos los 866 gramos de agua a moles, sabiendo que 1 mol de agua pesa 18 gramos. Simplificamos gramos de agua con gramos de agua y tenemos los moles de agua. Multiplicamos por la entalpía de vaporización, equivalente a 40,79 kilojoules sobre mol, por 40,79 kilojoules sobre mol. Del mismo modo, simplificamos moles con moles, dando como resultado 1,96 por 10 elevado a la 3 kilojoules. Del mismo modo realizamos el cálculo del calor 5, es la cantidad de calor necesario para pasar de 100 grados a 126 grados, y esto ocurre en una sola fase, es decir, en la fase gaseosa. Por lo tanto, anotamos la masa del agua, 866, multiplicamos por el calor específico, en este caso le corresponde a 1,99, en unidades de joules sobre gramo por grado centígrado, y luego multiplicamos por la diferencia de temperatura. La temperatura final es 126 grados centígrados y la temperatura inicial 100 grados centígrados, dando como resultado, expresado directamente en kilojoules, de 44,8 kilojoules. Una vez hallados los valores de los calores, ahora realizaremos la suma del calor 1 más el calor 2, el calor 3, el calor 4 y el calor 5, todos en unidades de kilojoules, dando como resultado final de la sumatoria de 2,67 por 10 elevado a la 3 kilojoules.